Bueno, buenos días a todos los asistentes a nuestro tercer taller sobre identidad gastronómica. Mientras todos los asistentes terminan de conectarse, pues vamos haciendo un pequeño recorderis de los talleres anteriores. Todo este tema de este taller pues ha tenido que ver con lo que se llama la identidad gastronómica, o sea, cómo podemos sacarle el mayor provecho posible al concepto de nuestro negocio, visto desde el punto de vista del cliente, que fue el primer taller que tuvimos, en donde analizábamos las necesidades y requerimientos de nuestros clientes y cómo podíamos generar un producto y un servicio orientado hacia esas necesidades. Luego en el segundo taller vimos la parte de la identidad gastronómica relacionada con la creación, diseño y montaje de nuestro producto o productos y servicios y cómo era importante que esta identidad gastronómica se vinculara tanto con el producto como con el servicio. Veíamos que un servicio de gastronomía o un servicio de restaurantes o cualquier negocio gastronómico es 50% producto y 50% servicio y cómo a través de la identidad podíamos hacer que este producto se maximizara y pudiéramos incrementar nuestros ingresos. El tema de hoy pues ya va orientado a la identidad gastronómica relacionada con los recursos claves que necesitamos para la prestación de nuestro servicio. Esos recursos son como el final de la cadena, como ustedes han visto. Aló, aló, probando, probando. Buenos días de nuevo. Disculpen una pequeña falla técnica en el equipo, pero ya estamos de nuevo conectados a nuestro taller. Bueno, retomando el tema,
Les quiero informar de, como les decía en los talleres anteriores, cualquier duda, cualquier pregunta, si de pronto no me están escuchando o tienen algún problema de conexión, me envían un chat por el chat de la sala. Ahí entonces me pueden escribir y yo enseguida corrijo lo que, lo que se necesite o lo que sea necesario. O si tienen alguna duda, pues les respondo inmediatamente las dudas que vayan saliendo a lo largo del taller. Bueno, como les decía, el taller número 3, que es el día de hoy, ya vemos todo lo que es la identidad gastronómica, pero relacionada ya con lo que es nuestros proveedores y nuestros recursos. Todos los recursos que necesitamos para montar nuestro producto y servicio que va de acuerdo a las necesidades del cliente. Como les mencionaba, esto es lo que nosotros llamamos una cadena de valor. A lo largo de cada uno de los pasos, cliente, producto, recursos, proveedor, vamos agregando valor a nuestro producto, le vamos dando una identidad y para lograr tener una maximización de nuestro producto y poder llegar a darle al cliente lo que él requiere y obviamente obtener un beneficio económico por el producto. Los talleres 1 y 2 fueron orientados más hacia la venta, cómo podemos maximizar la venta conociendo al cliente y creando una identidad gastronómica, conociendo el producto, estandarizándolo, eh, presentándolo, diseñándolo de acuerdo a esta necesidad. Entonces se iba orientado a cómo maximizar las ventas o cómo sacarle el mayor jugo a nuestra venta para que cada experiencia vivida por nuestro cliente pues fuera la mejor venta posible y de esa manera tener un incremento en nuestros ingresos. Este taller va orientado ya más hacia la parte del costo, por lo que tiene que ver con los recursos. Entonces, ¿de qué manera puedo invertir si estoy invirtiendo inicialmente o manejar mis costos si ya está funcionando mi restaurante o mi negocio? Maximizar mis costos de tal manera que les obtenga el mayor provecho posible y este recurso que estoy asignando a cada uno de estos elementos que vamos a ver el día de hoy lo puedo exprimir en gran cantidad y sacar el mayor provecho. De esta manera estaría ahorrando o disminuyendo costos para sacarle el mayor provecho a mi producto o servicio. Los temas que vamos a ver el día de hoy pues son qué recursos necesito. Esto es relacionado con todo lo que se llama las materias primas y los insumos que necesitamos para producir nuestros productos y servicios y para poderlos vender. Un tema relacionado con la cocina, vamos a ver que todas las cocinas no son iguales y que dependiendo de la identidad gastronómica se debe adoptar, diseñar o manejar mi cocina. Nos vamos a meter con la parte de almacenamiento y aprovisionamiento de las materias primas y los insumos, de qué manera o qué variables tengo que tener en cuenta para poder manejar eficientemente estos recursos. Luego vamos a ver un poquito sobre las competencias del equipo de trabajo, el tema del menaje. El menaje son todas las herramientas y utensilios que vamos a necesitar tanto en el área de cocina como en el área del negocio, del comedor o del servicio para poder atender bien a nuestro cliente y que esté dentro de la identidad gastronómica. Y por último, un tema que hemos tratado en los 3 talleres, que es la ambientación de mi negocio, o sea, cómo debo ser congruente entre la ambientación de mi negocio, mi menaje, mis equipos, mi cocina y todos los recursos que necesito para diseñar un producto que tenga una identidad gastronómica propia. Esos son los temas que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, empecemos. El tema 1 es ¿qué recursos necesito para vender? El recurso pues más importante, el que llamamos en la parte de contabilidad y costos, el costo variable, son todas las materias primas y los insumos que vamos a requerir para elaborar nuestro producto y servicio. Obviamente la materia prima principal o la más importante, la que ocupa el primer lugar, son los componentes cárnicos o los componentes proteicos, como se llama en nutrición, de las preparaciones. Y aquí viene un punto muy importante que ya empezamos a trabajar con la estandarización, que son los cortes definidos de los proteicos que voy a utilizar
y los gramos o tamaño de las porciones claramente definidos. En muchos restaurantes de pronto tenemos claro que cuando diseñamos un producto, cuando montamos un producto, pues tenemos claro qué corte, si es un producto de carnes rojas o si es un producto de aves, qué corte, o si es un producto de pescado, si es entero, si es fileteado, qué corte vamos a utilizar de producto para la presentación de nuestro plato o de nuestro producto o menú. Este corte es necesario que siempre sea estándar, hasta en los menús de restaurantes que manejan menú diario o menú ejecutivo. ¿Por qué? Porque trabajamos siempre con una presentación de un corte. Ustedes saben que, por ejemplo, en las carnes rojas y en el cerdo, todos los cortes tienen un sabor diferente y tienen una textura diferente y una dureza diferente. Entonces, no podemos de pronto trabajar un plato o un menú con un lomo ancho o un lomo fino, que son carnes supremamente blandas, a de pronto trabajarlos con una bola de pierna o con una bola de brazo, ¿sí? Que son carnes supremamente duras. Entonces, tenemos que tener muy claro, y ahí empieza la estandarización de nuestro producto, en qué corte vamos a utilizar para la presentación de nuestro plato. Así el plato tenga carnes que sean de cortes que esté porcionado, por ejemplo, un pincho, un chuzo que llaman, o un fricassé, o un goulash que tiene diferentes tamaños de carne que no se nota cuál es el corte original, pero sí en el sabor, en la presentación, en la textura y en la dureza se nota. Entonces, una cosa es hacer un goulash con murillo, otra cosa es hacer un goulash con centro de pierna, otra cosa es hacer un goulash con lo que llamamos carnes de segunda. Entonces, dependiendo del tipo de corte que vamos a utilizar, obviamente nuestro plato va a salir. Si utilizamos un mismo corte, siempre vamos a estar estandarizando nuestro producto y nuestro cliente va a tener siempre el mismo producto final recibido. Y el tamaño es muy importante. Eh, en los cárnicos obviamente hay unas variaciones en los gramajes o en los tamaños de los productos cuando los servimos, debido a las mermas, al porcentaje de grasa que tenga, al tiempo de cocción que le hayamos dado, pero sí es importante tener un promedio de tamaño en el corte. ¿Por qué es importante? Primero, porque nuestro cliente, si es un cliente asiduo, se puede ver afectado y pasa sobre todo en muchos restaurantes, donde hay veces un día la porción del proteico o del cárnico es muy buena y yo me siento muy contento, y al otro día o cuando vuelvo pido el mismo plato y el tamaño del proteico ya es diferente, ya es mucho más pequeño porque es que me estaba saliendo muy costoso, entonces lo achiqué. Entonces ya es muy diferente y el cliente lo nota, entonces dice, bueno, pero ¿por qué si antes era así, ahora sí? O lo contrario, antes era muy pequeño y luego vuelvo y me sirven una porción mucho más grande, luego a decir, lo mínimo que uno piensa es, uy, la vez pasada me estafaron. Entonces, por eso es tan importante el gramaje que esté establecido, el tamaño de la porción que esté claramente definido. Y en la parte del costo, todavía más importante, porque de pronto un gramo de arroz, 5 gramos de arroz, 10 gramos de arroz o de bastimento no son tan representativos, pero 5 gramos, 10 gramos o 20 gramos de un proteico sí son muy representativos en el costo. Entonces tenemos que tener mucha claridad cuántos son los gramos establecidos. También nos ayuda a controlar el número de porciones que estamos elaborando. Por ejemplo, en un restaurante de menú ejecutivo o menú fijo, donde yo presente de pronto una carne guisada en trocitos o un fricassé o un estofado donde la carne es en cortes, si yo no tengo la cantidad y el gramaje establecido, se me puede ir la mano y en determinado momento se me acaba el producto y no tengo ya tiempo ni materia prima para ponerme a procesar más el producto porque no controlé ese gramaje. Nos pasa mucho, sobre todo en esas carnes que son porcionadas, en el pollo que es porcionado. En el pollo es muy importante, hay veces decimos, no, yo hago esto con pechuga de pollo y después no, me está saliendo muy caro, entonces más bien cojo un contramuslo y saco la carne del contramuslo del pollo. Resulta que sabe diferente, tiene sabores diferentes, tiene texturas diferentes y entonces el cliente lo va a notar.
Por eso es importante cuando inicio mi componente cárnico de mi plato, tener muy claro el corte y la presentación del producto y los gramajes, perdón, definidos de mi producto. Este es como el plato principal, o sea, el componente cárnico es siempre el plato principal, el que va a llevar la bandera en el costo, el que va a llevar la bandera en el control. Viene lo que llamamos los acompañamientos. ¿Qué son los acompañamientos? En unos restaurantes los acompañamientos se manejan dentro de la carta, aparte, y en otros se maneja como parte de un plato, como parte de la presentación. Los acompañamientos están catalogados como en dos grandes grupos, lo que son los carbohidratos, donde podemos encontrar el arroz, donde podemos encontrar la papa, la yuca, el plátano, la pasta, todo lo que son lo que llamamos carbohidratos a nivel nutricional, y están lo que llamamos las verduras y las ensaladas. Pueden ser las porciones de verduras calientes en diferentes preparaciones, y pueden ser también las ensaladas frías, también con variedad de verduras diseñadas. Entonces, estos son como los acompañamientos que le damos a un plato. En un menú básico pueden haber 2 o 3 acompañamientos al producto cárnico. En un plato a la carta, por lo general, son 2 los acompañamientos que hay: un carbohidrato y una ensalada o verdura. Como les decía, estos acompañamientos se pueden manejar independientemente como porciones dentro de una carta de menú, o pueden manejarse dentro del plato, del diseño del plato, ya como un componente adicional. En algunos restaurantes está la variedad de acompañamientos y el cliente puede escoger qué acompañamiento quiere con su plato fuerte o con su proteico. En otros ya viene establecido cuál es el acompañamiento. Independientemente de eso, pues obviamente tiene que tener 3 parámetros definidos. Los 2 parámetros del punto anterior, o sea, el tipo de porción que vamos a utilizar y el tamaño de la porción. Esto más que, como les decía, de pronto el costo no es tan representativo, pero 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, en un momento que hablemos de volumen o que hablemos de una austeridad, pues sirve mucho en el control. La parte del tipo de presentación, como lo vayamos a hacer, si es cortado, porcionado, en puré, pelado, bueno, como lo vayamos a presentar, y el que este producto esté preparado de acuerdo a la identidad gastronómica o al momento gastronómico que estoy haciendo, al plato que lo denominé, ¿no? Si yo estoy hablando, pues, no sé, de un filet mignon, entonces lo acompaño obviamente con un acompañamiento un acompañamiento de bastimento que sea de acuerdo a ese filet mignon, un puré de papa, un puré gratinado. Si tengo una parrilla, un churrasco o una pechuga, entonces va acompañado con papa a la francesa. Entonces todo el fuerte está diseñado con un nombre de una preparación de acuerdo a la identidad, y el acompañamiento, este carbohidrato, pues tiene que ser un carbohidrato que vaya de acuerdo a ese concepto gastronómico que definí en mi plato. Viene lo que es la verdura o la ensalada. Estas también tienen un grado de pérdida, un grado de merma bastante considerable. Entonces, dependiendo de las que utilice, si utilizo ensalada fría o utilizo verduras calientes, o verduras que han sido pasadas por algún tratamiento térmico, o una ensalada donde mezclo las diferentes verduras, pues también tengo que definir muy claramente cuáles son los productos que lleva esa ensalada, cuáles son los productos que voy a meter dentro de ese acompañamiento de verduras, y el tamaño también de ese acompañamiento, porque como les digo, el procesar verduras, prácticamente el 30-40% de una verdura procesada se pierde por la limpieza, se pierde por el modo de preparación. Entonces, obviamente hay que tener un control muy estricto en las porciones que vaya a darle a este acompañamiento. Y más aún, si lo manejo como un producto independiente de la carta, pues debe estar muy estandarizado. Luego viene la parte de las bebidas. Las bebidas también son muy variadas. En la mayoría de los sitios de alimentación, en los sitios gastronómicos, en los restaurantes,
las bebidas se manejan independiente al plato principal o al menú principal. Son unas bebidas, ya sean bebidas que ya vienen empacadas como las bebidas gaseosas o jugos naturales que prepara el mismo restaurante. Entonces estas bebidas pues obviamente son importantes también tenerlas estandarizadas, tenerlas con un contenido de fruta o un contenido de pulpa, un contenido de azúcar muy importante y obviamente tener bebidas para personas que no consumen azúcar, que cada día son de mayor frecuencia, que cada día se piden más productos dietéticos, entonces vamos a necesitar tener una gran variedad de bebidas. Como les decía, en casi todos los restaurantes las bebidas se manejan aparte, pero en algunos, como por ejemplo los que manejan menú ejecutivo, la bebida está incluida. Entonces, si está incluida, pues tengo que controlarla muy bien porque puede afectarme el costo de mi receta o el costo de mi preparación. Una bebida puede salir muy económica, pero también puede salir muy costosa si no le manejo el contenido de azúcar, el contenido de pulpa y la cantidad de bebida. En este punto es muy importante diferenciar las bebidas. Si la bebida está incluida dentro del plato debe tener cierto tamaño y si es adicional o esa parte debe tener cierto tamaño para que el cliente sienta que sí va a pagar por algo adicional que es diferente a lo que viene dentro de mi menú establecido. Entonces, por eso es tan importante tener un estándar y conocer exactamente qué bebidas va a utilizar. En los jugos y bebidas naturales, pues muchas personas parten de la fruta, otras personas parten de concentrados o de pulpas de fruta. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es la calidad del producto final. Hay muchas empresas de pulpas que venden pulpas de muy buena calidad, pero hay otras personas que prefieren hacer el jugo natural porque sale mucho más económico. Esto ya va de acuerdo a la preferencia. Aquí lo que hay que tener muy en cuenta es el contenido de azúcar. El azúcar debe estar en la medida apropiada porque el azúcar es costoso, nos genera un valor o un costo adicional a nuestro producto y puede pues generar problemas con el cliente final si la bebida es muy azucarada o si es poco azucarada. Entonces, como ustedes ven, estos son como los componentes genéricos o los componentes generales de las materias primas que utilizamos como componente básico de un menú o como componente básico de un plato. Existen otras materias primas que no he mencionado acá, pero que son igual de importantes, que se llaman los insumos. ¿Qué son los insumos? Las materias primas pues hacen parte de la composición de mi plato principal, o sea, el cárnico, el acompañamiento, la ensalada, la papa, la yuca, la bebida, si algún tipo lleva sopa, pues entonces la entrada o la sopa también es parte de la composición de mi menú. Y esta sopa pues tiene verduras, tiene proteico y tiene una serie de materias primas que también necesito utilizar. Pero todos estos platos tienen otros insumos que no se ven, otros insumos que hacen o no hacen parte de la preparación, pero que ayudan a mejorar la preparación final. Esto es el azúcar, el aceite, la sal, la condimentación y todas las especias o elementos adicionales que involucremos en nuestros platos. En algunos, estos insumos están incluidos dentro de las recetas, si es una especia o si es un condimento especial o si el contenido de sal es específico y en otros no está metido dentro de la receta, se le deja ya más a la libertad del cocinero, del chef del restaurante para que le dé el punto de sal, el punto de pimienta, el punto de especias que necesita. El aceite es un producto que se consume en grandes medidas y que es muy difícil controlarlo a través de una receta estándar, lo mismo de la sal. La sal, si uno coge una receta y la estandariza y dice le voy a echar, no sé, 5 gramos de sal al plato, y luego voy a hacer 50 platos y entonces digo que le voy a echar 2,5 kilos de sal al plato, muy seguramente los platos me van a salir salados. Entonces es muy complicado manejar el gramo, el gramaje de la sal en un plato, entonces por lo general controlamos la sal, ya es a gusto de la persona que está cocinando y la metemos dentro de un control de consumo fijo por control de inventarios que lo vamos a ver más adelante. Lo mismo el aceite.
Existen otros productos, las harinas, la harina de trigo, que hay veces se utiliza para ayudar a complementar las pizzas si las pizzas ya vienen prelistas o de hacer parte de la materia prima si partimos haciendo nosotros las masas de las pizzas, los panes, etcétera, 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 la harina de pan, los granos. Hay una gran cantidad de elementos que pueden hacer parte de la materia prima o de los insumos. En algunos restaurantes que manejan comida empacada, lo que es el desechable que llamamos o el empaque del producto hace parte de los insumos. ¿Por qué? Porque por cada plato, por cada preparación, se diseña un empaque. Este empaque tiene un costo unitario y se carga al precio de cada producto. Entonces, obviamente hace parte integral del plato y así sea un empaque que no sea consumido, pues se denomina insumo porque va a estar dentro del costo unitario y va a depender del número de platos que vendamos. En otros restaurantes donde el empaque simplemente es un componente adicional por si alguien desea llevar la comida empacada o parte de su comida empacada, pues hace parte como de un insumo genérico o un insumo general que debo tener en stock, pero que no es parte integral de mi producto. De todas maneras, el desechable es mejor trabajarlo como un insumo para poderlo controlar su consumo, controlar su costo. Entonces, ya sea una materia prima o un insumo básico o ya sea un insumo general de consumo general. Todo esto es lo que llamamos materias primas e insumos, pero ¿cómo hacemos para tener una clara idea de lo que debemos consumir, de lo que habíamos dicho de los cortes, de los gramos, de las cantidades, del tipo de preparación que vamos a hacer? Todo esto se maneja a través de los sistemas de registro y control. El primer sistema de registro se llama receta estándar. Es muy importante la receta estándar, no solamente para el control del costo de nuestro producto, sino también para que el cliente siempre reciba el mismo producto que espera recibir. La receta estándar tiene dos connotaciones o dos utilidades. Una es que ayuda al personal de cocina o al cocinero, o es una guía para el personal de cocina o para los cocineros o para los chefs de la preparación estándar del producto que vamos a sacar al mercado, porque mi producto no puede ser preparado de acuerdo a lo que el chef quiera o a lo que el chef se le ocurra o echarle la condimentación que el chef quiera, porque el cliente va a notar siempre las diferencias, sino que debe ser un estándar donde siempre mi cliente reciba mi mismo producto. Y para eso, pues tengo que hacer una receta estándar. Entonces, la primera ayuda o la primera funcionalidad de una receta estándar, pues es que en la cocina siempre preparen, utilicen los ingredientes en las cantidades y los procedimientos que se establecen para que el plato o la preparación siempre salga al mismo. Y por el otro lado, ayuda a la administración al control del costo. Al tener claramente definidos los ingredientes, los gramajes y las cantidades, podemos sacar el costo de un plato y es mucho más fácil ya establecer el precio al que lo vamos a vender y saber que cada vez que yo vendo ese plato me cuesta tanto dinero. Entonces, la receta estándar es muy importante tanto para el control como para el diseño y presentación de mi plato final. Entonces, ese es como el primer sistema de registro, la receta estándar, de ahí parte todo. Yo diseñé una identidad gastronómica, diseñé unos platos, le puse un nombre, que eso lo vimos en el taller anterior, y luego a cada uno de esos platos o a cada una de esas preparaciones le monto su receta estándar. Esa receta estándar, pues hay muchos modelos de recetas estándar. Lo importante es que la receta tenga siempre los ingredientes, las cantidades, los tiempos y las temperaturas, que son unas variables que todo el mundo debe manejar para que el producto sea estandarizado. Y con las cantidades, obviamente, si yo tengo los costos de mi materia prima, pues puedo establecer el costo de mi plato. Entonces, ese es el primer registro. Hay otros sistemas de registro y control que nos van a ayudar a llevar un estándar de materias primas, que es el control de inventarios, el control de almacenamiento. Así sea una bodega pequeñita, debe tener un control de almacenamiento, porque si no llevo un control de las materias primas,
puedo escasear en algún momento y no tener las materias primas disponibles para alguna preparación, o todo lo contrario, sobreestoquearme que llaman, o sea, tener gran cantidad de inventario de un producto que casi no sale. Entonces, los sistemas de registro y control me ayudan a manejar esa información. Todo lo que se registra se puede medir y todo lo que se mide se puede controlar y todo lo que se puede controlar se puede administrar. Entonces, por eso es muy importante, así sea el restaurante más pequeño, tener un sistema de registro y control, un sistema de registro de ventas, un sistema de registro de consumos. Este es un punto importante para los recursos que necesito vender. Si tengo también un sistema de registro donde ya tengo mis recetas estandarizadas, yo puedo hacer una proyección de materias primas, puedo clasificar los cortes y lo que necesito y puedo empezar a negociar con mis proveedores con la suficiente anticipación. Entonces, si tengo la información clara y precisa, puedo llamar a un proveedor y negociar con él, tener la información clara de lo que necesito y negociar con el proveedor. Entonces, esto me va a ayudar a mi relación con los proveedores. La materia prima es un recurso que necesitamos y los proveedores son los que nos colocan esos recursos. Podemos jugar con los inventarios, como lo vamos a ver más adelante, y que el proveedor sea el que me tenga el inventario y no yo tener inventarios grandes en existencias en mi restaurante que me puede generar unos costos adicionales. Entonces, el primer paso es qué recursos necesito para vender. Tener muy clara la materia prima, tener las recetas estándar diseñadas y un sistema de registro y control. Bueno, hablemos un poco ya de la cocina. Entonces, tengo mis platos, tengo mi receta estándar. Ahora, dentro de la receta estándar, como les decía, dice la preparación. ¿Cómo voy a preparar el producto? Los sistemas de transformación son muy diferentes en cada restaurante. Prácticamente, yo diría que cada restaurante debería tener su propio diseño de cocina, pero pues eso es muy difícil. La mayoría de las cocinas o restaurantes que llegamos ya las cocinas están establecidas y tenemos que adaptarnos a esas cocinas. Pero si yo estoy diseñando el restaurante desde el principio y puedo diseñar la cocina, pues la cocina la debo diseñar de acuerdo a los platos y a la identidad gastronómica que vaya a tener esos platos. Entonces, es muy importante conocer la receta estándar para saber qué tipo de preparación voy a incluir. O sea, los tipos de preparación pues van de acuerdo con los sistemas de transformación del alimento. Si yo utilizo solo procesos de horneado, pues obviamente voy a necesitar hornos. Si solo utilizo procesos de cocción a través de guisados, de preparación de salsas, de estufa o de fuego directo, pues también voy a necesitar más fogones para preparar esto. Si lo que utilizo es planchas o parrillas, pues voy a necesitar más esta parte de la estructura de las planchas y parrillas. Si lo que hago en muchos productos fritos, como los restaurantes o los sitios de comidas rápidas, donde el frito es muy importante y fundamental, entonces obviamente debo tener un adecuado sistema para freír. Si lo que voy a hacer es preparar líquidos, sopas, bebidas, pues también tengo que tener fogones adecuados, que ya vamos a ver qué tipo de fogones existen para este tipo de preparaciones. Si yo lo que preparo es sopas y mi especialidad es la sopa, tener solo fogones pequeños pues me genera mucha dificultad, entonces hay muchos medios para manejar este tipo de preparaciones. Si voy a utilizar el baño María y todo lo caliento a través del baño María, pues también es otro sistema diferente. Si tengo pizzería, pues es otro sistema diferente. Entonces existen muchos equipos diferentes para el tipo de preparación que yo vaya a hacer. Entonces lo que yo tengo que hacer es ver mi menú, ver mi carta de productos, establecer las recetas y saber qué tipo de preparaciones voy a hacer para así mismo montar la estructura de la cocina o ver qué necesidades tengo en mi cocina. Acá tenemos varios ejemplos muy característicos de cocinas que tienen una especialidad y que sus equipos son totalmente diferentes. Por ejemplo, hablemos un poco de la cocina china. La cocina china que maneja lo que es el arroz frito, el chop suey, el chow mein, todas estas preparaciones se hacen al wok. El wok es una cacerola gigante tipo media luna donde yo deposito y voy
se puede llamar fritando a muy alta temperatura los componentes que voy adicionando a mi preparación. Entonces, para esto, el fuego que calienta ese sartén, ese wok, debe ser muy fuerte, porque si no, obviamente los productos que ya han venido siendo procesados, preelaborados o precocidos, no van a coger la textura que yo quiero adecuada. Entonces, como la temperatura es alta, el fuego debe ser directo sobre el wok, y ese fuego directo debe estar concentrado. Entonces, las estufas que se diseñan para hacer cocina al wok son totalmente diferentes a una estufa normal que nosotros conocemos. Son estufas donde el wok se sumerge dentro de la llama, se hunde dentro de la llama, podríamos decirlo así, pero obviamente sin quemar al cocinero que esté preparando el producto. Entonces, tiene unas características muy propias, y si yo voy a trabajar este tipo de cocina, me queda muy complicado manejar otro tipo de estufa que no sea una estufa adecuada para manejar la cocina en China. Tenemos, por ejemplo, las cocinas de los fritos. Como les decía, los fritos o los sitios de comida rápida manejan mucho lo que es frituras y manejan mucho lo que es calentamiento a través del baño María, manejan mucho lo que es platos a la plancha. Entonces, una cocina diseñada para un puesto de comidas rápidas debe tener estos elementos, no tantos fogones. No, es muy diferente freír en un caldero a freír en una freidora. Por lo general yo he escuchado muchos restaurantes que dicen, no, yo no necesito freidoras porque es que yo pongo el aceite en el caldero y controlo mejor el aceite y controlo mejor la preparación y controlo mejor eso. Resulta que por más grande o por más BTUs o potencia que tenga una estufa, el aceite calentado en un caldero o en una olla o en un sartén jamás va a llegar a los niveles de temperatura adecuados para hacer una fritura adecuada. Los niveles de fritura deben tener cierta temperatura, el nivel de aceite debe llegar a cierta temperatura y debe poderse controlar. Si el nivel de temperatura de una fritura no se controla, el aceite empieza a quemarse y empieza a darle un sabor rancio al producto que yo estoy sacando. Y si la temperatura es muy bajita, sucede que el aceite se impregna y penetra el producto, y cuando uno va a consumir el producto está lleno de aceite, y es lo que normalmente en el lenguaje popular se llama está enchumbado. Dice la gente, está enchumbado en aceite, este frito está enchumbado, este frito tiene demasiado aceite. ¿Por qué? Porque la temperatura que se utilizó no es la adecuada. Entonces, si yo utilizo una freidora diseñada para freír con una canastilla para escurrir, obviamente mi producto va a salir más estandarizado. Mi papa a la francesa va a salir crocante por fuera y jugosa por dentro. Entonces, las freidoras fueron diseñadas específicamente para productos que se van a freír y en grandes volúmenes. Un ejemplo de una cocina rápida que es muy conocida y que todo el mundo la ve porque está a la vista de todos son las cocinas de McDonald's. Si ustedes van a McDonald's, el McDonald's tiene diseñada la cocina de acuerdo a su identidad gastronómica. Tiene planchas y tiene freidoras, ese es su fuerte, y tiene unas mesas calientes de ensamble y unas mesas calientes para conservar la papa a la francesa crujiente. Entonces, y en grandes volúmenes para poderla almacenar e irla despachando. Y la papa a la francesa tiene una cuchara porcionadora para tratar de conservar el estándar de la porción de la papa. Entonces, como ustedes ven, toda la cocina de McDonald's no es una cocina común, no es una cocina de un restaurante normal, es una cocina diseñada específicamente para esa identidad gastronómica que maneja McDonald's, los productos que ellos manejan. Una cocina de catering, el servicio de catering maneja lo que son menús fijos en gran volumen, maneja casi todos los servicios, desayunos, almuerzos, comidas. Entonces debe tener una gran variedad de elementos de preparación, no solamente estufas, debe tener hornos, debe tener freidoras, debe tener planchas, debe tener parrillas. Entonces una cocina de catering debe tener un poquito de todo, y obviamente como produce volúmenes, estos equipos deben ser de alta tecnología, hornos, convección,
hornos duales que nos ayuden a fabricar más rápidamente los alimentos, estufas y parrillas con control de temperatura, con termostatos, o sea, toda una gran cantidad de elementos prácticos que ayudan a la estándar del producto en volumen. Y fuera de eso tiene que tener una zona de prealistamiento bastante grande y una zona de lavado y limpieza bastante grande. Entonces, una cocina de catering tiene unas connotaciones muy especiales de acuerdo a esa identidad gastronómica. Si estamos hablando de una cocina de parrilla, pues obviamente lo fundamental es la parrilla, ya sea el carbón o ya sea una parrilla a través de briquetas hecha con gas, o sea, que se alimenta con gas. Estas parrillas deben tener un sistema para recolección de las grasas, para que no se acumulen las grasas y no le den mal sabor a la preparación. Entonces, y un área donde el producto que ya va saliendo o que ya va saliendo de preparación se pueda conservar caliente. Entonces, una parrilla especialmente diseñada para restaurantes que manejan la parrilla, pues es fundamental. Lo mismo estos restaurantes que manejan la parrilla de pollo, que son grandes áreas porque el pollo ocupa mucho volumen, entonces tienen que tener una gran cantidad de parrillas. O los que manejan productos de carnes al tipo llanero, que estos tipos de asadores son diferentes, se cuelga toda la pieza de la ternera o de la res en unos triángulos, en una especie de conos donde el fuego le va cocinando por la parte de atrás del producto y se va sacando. Existen los shawarma, por ejemplo, que son una especie de rosticeros verticales muy especiales para manejar esta preparación del shawarma. Existen otras parrillas como las de los asaderos de pollo que son al carbón y que tienen grandes volúmenes de pollo, entonces se utilizan sistemas rotativos con cadena donde puedo poner 8, 5, 10 pollos por cada varilla y obviamente saco un volumen bastante grande de pollo. Entonces, como ustedes ven, cada cocina o cada equipo que necesito para la preparación de mis alimentos depende de la identidad gastronómica. En la hotelería, en lo que son los hoteles y los restaurantes de los hoteles, como los platos son individuales, son hechos a la carta, pero prácticamente a gusto de cada comensal, pues debemos tener unas zonas de ensamble, unas zonas de montaje bastante amplias. Aparte de la cocina, el chef debe tener una zona del montaje para poder emplatar y presentar su producto muy bien elaborado. Estas cocinas de hotel también son muy similares a los restaurantes de cocina de autor, de cocina fusión, de cocina gourmet, donde el emplatado juega un papel fundamental, entonces tengo que tener áreas de emplatado muy importantes. Una cocina de pizzería, pues obvio, de acuerdo a su proceso, pues lo que tiene son hornos de pizza para poder sacar pues grandes cantidades de pizza y una zona de prealistamiento o de preparación de la pizza, donde yo puedo colocar los ingredientes y armar la pizza, entonces necesito grandes áreas y grandes mesas para armar la pizza. Entonces una cocina de pizzería es totalmente diferente al resto de las cocinas que se utilizan para preparar los alimentos. Una cocina que está a la vanguardia y que se ha integrado mucho a la venta del producto directo, o sea, la cocina ha salido del escondite, donde está casi siempre las cocinas de los restaurantes, y se muestra al cliente, es la cocina japonesa y la cocina tipo teriyaki, donde el chef o el cocinero, aparte de preparar el alimento, se convierte en parte de la experiencia gastronómica del cliente. El hecho de que el chef esté preparando el alimento delante del cliente y el cliente esté viendo cómo se prepara el alimento, pues eso genera una experiencia gastronómica especial. Entonces, cuando hablamos de la elaboración de sushi, entonces el chef de sushi está frente a sus comensales en una cocina, mesa cocina, muy bien diseñada, donde los comensales están alrededor y él está en el centro con su plancha y con sus vitrinas para armar el sushi respectivo. Lo mismo la cocina teriyaki, entonces están las planchas y están los componentes y el chef hace su show y arma el arroz o la pasta o las verduras que quiera hacer en modo teriyaki. Y él está haciendo el show y el cliente ve ese show. Entonces aquí
el chef se convierte también en un vendedor del producto, no solamente el que elabora el producto, sino también el que lo vende. Entonces, como ustedes ven, aquí podemos mencionar innumerable cantidad de cocinas y cada cocina tiene que adaptarse a la identidad gastronómica, al concepto gastronómico que queremos generar. Si yo llegué a una cocina donde ya está todo armado, pues tengo que buscar la manera a través de herramientas y a través de equipos menores de mejorar mi cocina para que esté de acuerdo a mi identidad gastronómica. De esa manera pues ahorro costos y mejoro los tiempos de preparación, porque casi siempre una cocina inadecuada lo que me genera es pérdidas en materia prima y tiempos inadecuados de servicio. Entonces, entre más alargue yo el tiempo de servicio, pues mi cliente no le va a estar tan contento. Entonces, por eso es necesario adaptar nuestras cocinas a nuestra identidad gastronómica. Vamos a hablar un poco de la ambientación. Hasta lo que vimos en la parte anterior, estuvimos hablando de la parte del producto, de la receta estándar, de la preparación, del tipo de cocina que voy a hacer. Entonces, todo fue dirigido al montaje del producto. Pero como les decía, en un servicio de alimentos el 50% es producto, el 50% es servicio. Aparte de tener un producto bien elaborado, estandarizado, bien presentado, debo tener una ambientación adecuada y de acuerdo a mi concepto gastronómico. Aquí tenemos varios ejemplos, como ustedes pueden ver, de ambientaciones de diferentes restaurantes. En algunas de las ambientaciones se invierte mucho dinero, en otras pues los recursos son limitados, pero lo más importante es que la ambientación que yo haga esté de acuerdo a mi concepto gastronómico. Hay ambientaciones muy económicas, por ejemplo, de restaurantes que son de comida típica, donde las mesas son en madera o en guadua, las sillas son en madera o en guadua, el comedor es un kiosco es un kiosco elaborado ya sea en ladrillo o en paja, pero la ambientación está de acuerdo a esa identidad gastronómica. Si mi restaurante es un tipo café, como por ejemplo vemos acá, pues debo tener un estilo de café dependiendo del café que yo maneje. Este, por ejemplo, es un café de restaurante donde es muy importante el nombre, o sea, que se vea desde muy lejos el nombre del producto y las personas puedan identificar el producto. Los cafés por general tienen una identidad propia, entonces todos cuando hablamos de un Juan Valdés sabemos cómo es un Juan Valdés, o si hablamos de un Oma, sabemos cómo es un Oma. Entonces la presentación, el nombre, toda la ambientación del letrero, combinado con toda la ambientación de las mesas, de las sillas, de la disposición de las mesas, de la iluminación, como ustedes ven aquí, todo el sistema de iluminación, de circulación, los vidrios, los mensajes, los letreros, todo debe estar ambientado de acuerdo a mi concepto gastronómico. Como les decía, puede ser muy sencillo o muy complejo de acuerdo a los productos, pero que estén dentro de mi identidad gastronómica. Entonces, si nosotros tenemos un café bar o tenemos un café restaurante, pues va a tener una ambientación diferente. Si tenemos un restaurante gourmet, un restaurante de cocina fusión, un restaurante de cocina especial, pues tenemos una serie de elementos que ayudan a la decoración o a la ambientación de mis mesas. Ustedes ven acá unas decoraciones, unos productos, unas especies como de posetas de donde se guardaba el agua. Aquí eso hace parte de la decoración, la iluminación aquí al fondo de algún elemento característico, los cuadros, podemos ver las barandas en madera, ¿sí? Las mesas con su mantelería, con el plato servido de acuerdo a un estilo de cocina, el florerito encima de la mesa. Cada uno de los detalles hace que la ambientación sea de acuerdo a la identidad gastronómica que tiene este restaurante. Si yo manejo un autoservicio, como el que vemos aquí, pues es también muy importante la ambientación, porque como el cliente es el que se va a servir su producto, el que va a pasar y se va a servir su producto,
antes de probarlo lo veo y acá ya no hay un emplatado ni un plato servido donde obviamente yo voy a tener una experiencia gastronómica, sino que yo voy a generar una experiencia gastronómica de acuerdo a lo que más me agrade visualmente. Entonces, obviamente, tengo que diseñar una experiencia gastronómica ya no en el plato, sino en el montaje de la línea del producto. Entonces, como ustedes ven, el manejo de los colores, aquí el manejo de la disposición de cada uno de los componentes, acompañados en la parte externa, en la parte interna, otras preparaciones, las que son de mayor volumen, para que el comensal, a través de la vista y a través del olfato, empiece a consumir gran cantidad de los productos que estamos ofreciendo. Aquí hay que tener muy en cuenta el surtido porque si es un autoservicio, el comensal que pasa por la línea si recoge va a dañar o a desordenar la presentación. Entonces yo debo estar continuamente haciendo un surtido de cada uno de los productos que se van terminando y una adecuación o un mejoramiento de la presentación para que la experiencia de cada uno de los clientes que vengan a tomar los servicios sea la misma. Si un cliente llega y ve esta presentación, se antoja, pero si ya esto está todo revuelto por todos los clientes que han pasado y no se ha adecuado, pues ya como que el consumo va a empezar a disminuir. Entonces, como ustedes ven, la iluminación es muy importante. Aquí hay una serie de lámparas que iluminan los platos para que todos se puedan ver claramente. Las herramientas que necesitamos para servir los productos son muy importantes, tenerlas a la vista para que cada comensal pueda utilizarlas y servir sus preparaciones. Entonces aquí también hay una ambientación muy diferente a la de estos dos sitios, pero también es una ambientación. Está esta ambientación que es muy característica, que es un restaurante chino. Los restaurantes chinos pues se caracterizan porque utilizan muchos de sus elementos arquitectónicos dentro de las fachadas de su restaurante, dentro de la ambientación de su restaurante. Entonces aquí vemos un restaurante chino con muchos elementos de la cultura china, eh, diseñado para eso, también con los avisos característicos de la cultura china, entonces grandes avisos con muchos productos que los muestran y que los identifican con fotografías y productos, y eso hace que se genere una identidad clara de qué se da aquí, qué se sirve acá y de los precios que se utilizan. Entonces, como ustedes ven, la ambientación hace parte de mi restaurante, hace parte de la identidad gastronómica. Todos los que manejan franquicias en este momento, la franquicia invierte, yo creo que un 60 o 70% de los recursos en la ambientación de la franquicia, en la marca, en el letrero, en la presentación y en la ambientación, en los platos, en el menaje, en la herramienta y finalmente en el producto. Pero si ustedes ven, una franquicia más maneja la imagen que el producto final. El producto final lo maneja a través de qué? De una receta estandarizada que ya le entrega al que compra la franquicia y vea, esta es la receta que debe utilizar. Entonces los recursos van destinados hacia la ambientación. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si yo tengo un restaurante de cocina ejecutiva o de menú corriente, menú diario, es muy importante ambientarlo. Es cuando más se debe ambientar. ¿Por qué? Porque estos restaurantes son los que menos recordación tienen en el cliente. Si un cliente quiere una cocina especializada, quiere comer cocina china o quiere comer pizza, se va a acordar de su restaurante preferido. Pero si va a consumir comida corriente, pues por lo general busca cualquier restaurante que venda comida corriente. Entonces, si yo no lo ambiento, si no le doy una identidad gastronómica, pues muy seguramente no voy a fidelizar a ese cliente. Entrará una vez si le gusta la comida, otra vez, pero no se fidelizará. Entonces, ambientar mi restaurante pequeño, mi restaurante de comida corriente, es muy importante. En la comida rápida todavía más la ambientación es más famosa. Ustedes ven que las grandes cadenas de comida rápida, más del 50% es ambientación, más que producto. Entonces, es muy importante la ambientación cuando hago el diseño de mi producto. Y absolutamente todo negocio debe tener cierto grado de ambientación. Si no, pues entonces no voy a lograr los elementos, perdón, las ventas que yo requiero y fidelizar a mi cliente. Bueno, vamos a ver
una unión de todo lo que hemos dicho, complementado con otros elementos. Como les decía, el concepto gastronómico relacionado con los recursos que voy a necesitar se divide en dos grandes ramas. Todo lo que tiene que ver con la parte del producto y todo lo que tiene que ver con la parte del servicio. Algunos de los puntos que hemos visto pues se relacionan directamente con el producto, algunos se relacionan directamente con el servicio y otros se mezclan entre producto y servicio. Hablamos inicialmente de unas cocinas diseñadas y adecuadas a la carta y las preparaciones establecidas. Este es el primer parámetro que ya revisamos, cómo una cocina debe estar adecuada a mi concepto gastronómico. Venimos a hablar ahora de las materias primas, de lo que hablábamos cuando hablamos de las recetas estándar. ¿Cómo manejo yo el stock y el inventario de materias primas? Yo debo tener lo necesario para cubrir la venta de mis productos y servicios. Aquí hay una información en doble vía. La información de primera vía, pues obviamente proviene de las recetas estándar y de las preparaciones. Con base en esas preparaciones yo puedo hacer una proyección y determinar la capacidad de almacenamiento que necesito. Si yo almaceno gran cantidad de productos, voy a tener dos problemas fundamentales. Uno, que se me pueden dañar, se me pueden vencer o se me pueden llenar de plagas. Y dos, el control que debo tener sobre esa materia prima para que no se me pierda o no sea mal utilizada. Entonces, ahí se me generan dos problemas. Entonces, el primer elemento que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a hablar de mercancías necesarias es que sea necesaria de acuerdo a mi consumo. Si es un producto de fácil consecución y de precio muy barato, yo diría que mi stock o mi inventario debe ser mínimo, porque mi proveedor me lo puede traer en cualquier momento o yo lo puedo ir a conseguir rápidamente en cualquier momento. Si es un producto que se consigue difícilmente, que el proveedor queda lejos, que tiene un costo un poco mayor, entonces lo manejo con una planeación y tengo un stock de acuerdo al consumo establecido. ¿Cómo sé yo mi consumo? Con el registro o el software que esté llevando de consumo de platos. Ahí ya voy a saber qué platos son los que más se venden, qué platos son los que menos se venden, cómo rotan, y ahí puedo sacar la materia prima que necesito. ¿Qué tipo de almacenamientos voy a tener? O sea, si voy a tener solo almacenamiento para abarrotes o si voy a tener almacenamiento frío para cárnicos o congelación para tener productos congelados o productos solo refrigerados. Entonces depende de esas recetas y esa proyección de ventas que yo voy a hacer, es que voy a saber cómo administrar mi producto. Si mi producto es bien dificultoso de mantener, por el frío, por el costo que genera la energía de mantener un producto refrigerado o congelado. Y si yo tengo un buen proveedor de este producto y mi proveedor tiene grandes cuartos fríos y tiene gran cantidad de almacenamiento y gran capacidad de abastecerme rápidamente, pues yo tengo el mínimo posible de inventario de este producto como para darme tiempo de reaccionar y comprarlo si lo requiero. Entonces ahí viene el juego de cómo manejo mis inventarios de acuerdo a la disponibilidad del proveedor, de acuerdo al consumo histórico de mis preparaciones, o sea, de mis recetas y de mis preparaciones. Hay software que manejan estos consumos y que me dicen, vea, yo le pongo el stock mínimo y el stock máximo y entonces el software me va diciendo, ojo, este producto ya se va a agotar, entonces hay que reabastecerse. Entonces eso me ayuda mucho a mantener el control de mis mercancías. Otro tema en el control de los inventarios es que hay veces, y lo he visto en muchos negocios, sobre todo en negocios de catering, en donde hay una oferta de un producto, ¿no? El arroz, bajó el arroz y entonces vamos a aprovechar la compra del arroz y compramos grandes cantidades de arroz. Resulta que ese arroz, pues fuera de que utilizo recursos en el hoy, en el ahora, que voy a necesitar en el futuro, entonces estoy prepagando cosas, que esos recursos los puedo utilizar en otras necesidades más prioritarias. Fuera de eso tengo que controlarlo para que no se me pierda y tengo que
liberarlo de plagas. Entonces el arroz le entra el gorgojo, la humedad lo daña, entonces tengo que tenerlo a ciertas condiciones, a ciertas temperaturas, a cierto grado de humedad, a cierto grado de iluminación. Entonces ya me toca empezar a invertir sobre mi bodega, a controlar plagas, a comprar muchos elementos que necesito para el control. Entonces, estas promociones, entre comillas, y abastecerme de grandes volúmenes de alimentos, en realidad me salen a la final más costosos que el ahorro que me pueda generar por la competencia de los precios. Si yo soy un grande distribuidor y tengo una gran cadena de restaurantes y tengo cómo distribuir productos a muchas partes, pues obviamente sí debo tener un gran centro de abastecimiento. Pero la cultura y la tendencia en esta época es que esos stocks y esos abastecimientos se los dejo a mi proveedor y garantizo que mi proveedor me despache las mercancías en el momento en que las necesito. Entonces, y yo solamente tengo los stocks de emergencia que necesito para si tengo algún problema o si tengo algún pedido que no estaba yo, que no había tenido dentro de mi planeación, entonces tengo los stocks necesarios. Eh, Viene la otra parte que son la ambientación de la que ya hablamos, entonces la ambientación ya no tiene que ver con el producto, sino con el servicio, que debe estar de acuerdo al concepto gastronómico. Y viene un tema muy interesante que es el equipo de trabajo. Hay, podemos hablar que tenemos dos divisiones del equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que se orienta a la parte del diseño del alimento y otro equipo de trabajo que se orienta a la parte de la venta del alimento, la venta de los productos y preparaciones. En la parte de las competencias de la cocina, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que el personal de cocina esté entrenado, esté capacitado o su fuerte sea el concepto gastronómico que yo monté. Si yo monté un restaurante de pizza, de pizzería, pues tengo que tener pizzeros, o de cocina italiana, tengo que el fuerte de mis cocineros sea la cocina italiana. O si tengo un restaurante vegetariano, mis cocineros deben conocer mucho de preparaciones vegetarianas. Entonces, las competencias aquí juegan un papel fundamental, no solo el saber cocinar, sino el tener cierta especialidad que esté orientada a mi concepto gastronómico. En una cocina podemos tener unas divisiones de competencias, unas divisiones de cargos, dependiendo del tamaño de la cocina. Si es una cocina muy pequeña, el chef de la cocina, él mismo hace el aseo, él mismo cocina, él mismo alista la materia prima, él hace todas las funciones. Pero en una cocina de cierto tamaño, pues ya tenemos un personal que es el que hace el prealistamiento, lo que llaman en la hotelería la cocina fría, y las áreas de prealistamiento, donde se prealistan los verduras, donde se prealistan los cárnicos, los quesos, se hace todo el porcionado y todo el prealistamiento. Un área de la preparación en sí fuerte, que es donde está la isla de la cocina, donde están los sistemas térmicos de transformación, o sea, las ollas, las estufas, las marmitas, las planchas, las asadoras, etcétera, etcétera, que es ya un personal dedicado únicamente y exclusivamente a la preparación del alimento. Y está el personal de aseo y limpieza, que es diferente al de la cocina. Esto hablando en una cocina de cierto tamaño. Como les digo, entre más pequeña sea la cocina, estas funciones se unen en una, o en dos, o en tres personas, y si es más grande la cocina, pues ya se distribuyen en diferentes funciones y responsabilidades. Entonces esto depende pues, del tamaño y del tipo de negocio. De todas maneras, aquí lo más importante es las competencias que el chef o los cocineros que nosotros contratemos deben tener las competencias necesarias que estén de acuerdo al concepto gastronómico que vamos a utilizar. Si no las tienen y ustedes pues quieren conservar por la sazón, por la experiencia, por la disponibilidad de esta persona, pues hay que formarlos y entrenarlos y capacitarlos en estas preparaciones. Y existe el otro equipo de trabajo que es el equipo de trabajo que vende el servicio, que lo podemos llamar los meseros, pero aquí pues dependiendo del tamaño del restaurante está el capitán de meseros, el maître, el barman, el administrador, etcétera, 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 que se relacionan ya directamente con el servicio en sí. Entonces, hay un personal que se relaciona directamente con el producto y otro personal que se relaciona directamente con el servicio. Entonces, las competencias de la mano de obra calificada tienen que ver mucho con la ambientación del concepto gastronómico
que vamos a crear. Entonces, el mesero, su dotación debe estar de acuerdo a la ambientación y al concepto gastronómico. Eh, si uno ve un mesero con camisa, chaleco y corbatín, uno ya sabe qué tipo de restaurante es. Si ve un mesero con guayabera, ya sabe qué tipo de restaurante es. Si ve un mesero con camiseta y el logo impreso del negocio en la camiseta, ya sabe qué tipo de restaurante es. Entonces, el mesero, su vestimenta debe ir de acuerdo a la ambientación del negocio. Y el mesero tiene que tener un conocimiento muy grande de las preparaciones. No es cocinero, no las sabe hacer, pero debe saber de qué están hechas. ¿Por qué? Porque es el que se relaciona con el cliente y el cliente tiene dudas, el cliente tiene inquietudes y al cliente le gusta que le digan cómo están preparados los alimentos. Entonces, es muy importante que en las competencias de los meseros, aparte de toda la actitud del servicio, el protocolo del servicio del que hablamos del taller pasado, que conozcan todos los procesos y procedimientos, es muy importante que conozcan el concepto gastronómico y el producto que se está entregando. Muchas veces llegamos a un restaurante y le preguntamos al mesero, bueno, ¿y esto qué es? Déjeme le averiguo. ¿Cuál es el menú del día? Déjeme le averiguo. No, no lo sé, pero ya lo voy a preguntar. Entonces, estos son momentos de verdad que la experiencia gastronómica. Entonces, el mesero debe conocer todo esto. Y otra cosa que el mesero debe estar muy pendiente de sus clientes, porque el mesero es un vendedor. Aparte de que atiende un servicio, es un vendedor. Entonces, el vendedor tiene que estar pendiente de sus clientes, debe mirarlos y estar frente al cliente. En muchos restaurantes, sobre todo que tienen barras donde se ponen los alimentos y se distribuyen, los meseros tienden a darle la espalda al cliente y tienden siempre a estar o mirando hacia la cocina o mirando hacia el bar o hacia la parte de adentro del restaurante y no hacia la parte de afuera. No están mirando al cliente y si no están mirando al cliente, pues no saben qué requerimientos puede tener el cliente en el momento. Entonces el cliente empieza a desgastarse llamándolo, gritándolo, haciéndole una palmadita porque el mesero no se ha dado cuenta que su cliente lo está requiriendo. Entonces las competencias de un mesero son muy importantes y son claves para la venta de mi negocio. La presentación, la actitud, el conocimiento de los estándares de servicio y los protocolos de servicio y el conocimiento de las preparaciones. Entonces, muchas veces al propietario mismo le toca hacer las veces de mesero porque es el que conoce bien su plato, el que conoce bien su concepto, el que sabe sus clientes y el que le interesa atender sus clientes. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta en las competencias del personal, que estén de acuerdo al concepto gastronómico y que las sean conocidas por el personal que presta el servicio. Viene un punto o un elemento final que también tiene que estar de acuerdo a nuestro concepto gastronómico, que es la parte de las herramientas y utensilios adecuados para mejorar o facilitar la elaboración de nuestros productos. ¿A qué llamamos homenaje nosotros? A todos los utensilios, tanto de cocina como de comedor, que necesitamos para elaborar nuestros alimentos. Y los equipos menores, como licuadoras, batidoras, ollas, todo lo equipo menor y todas las herramientas y utensilios que necesitamos son los que llamamos homenaje. Las herramientas de cocina, hay muchos proveedores especializados en vender herramientas de cocina que nos ayudan a facilitar los procesos de cocina, sobre todo si es una cocina que les decía que no está muy adaptada a nuestro concepto gastronómico. Las herramientas nos ayudan a que esas preparaciones salgan de acuerdo a los estándares que necesitamos. En la parte del comedor, o sea, en la parte del servicio, las herramientas vienen siendo todo lo que es la cristalería, lo que es la vajilla y lo que es la cubiertería. Esos son los elementos fundamentales del menaje que hacen parte del comedor y que obviamente también deben estar diseñados de acuerdo al concepto gastronómico. Si es un plato en porcelana, si es un plato de loza, si es un plato en barro, si es un plato en peltre, en aluminio, en madera, todo depende del concepto gastronómico. Lo mismo la cubiertería, si es desechable, si no es desechable, o sea, todo depende del concepto gastronómico. Y hay otros elementos que también llamamos homenaje que acompañan, pero que no son tan fundamentales como la cristalería, la cubiertería y la loza, que son, por ejemplo, la mantelería, la decoración, las jarras de agua, los elementos de café, los termos, todos esos elementos adicionales que son herramientas que nos mejoran la experiencia gastronómica. Entonces,
cualquier proveedor en todo Colombia. Existen grandes proveedores de estas herramientas que nos ayudan a mejorar la experiencia gastronómica por un lado y a mejorar la cocina por el otro lado, que nuestro producto salga más estándar. Entonces, de acuerdo a mi concepto gastronómico, debo definir qué herramientas voy a utilizar para lograr este concepto gastronómico. Como les decía, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la envían por el chat y yo se las voy respondiendo. Bueno, en una plantilla que les estamos enviando está ya todo el complejo de preguntas, tanto de cliente como de productos como de recursos. Como todos los talleres anteriores, esta planillita es para que ustedes la diseñen ya sea en una hoja de papel, ya sea en Excel, en Word, y se hagan este tipo de preguntas. Estas preguntas son para que les ayuden a ustedes a definir los recursos claves que necesitan de acuerdo a su identidad gastronómica. Como ustedes ven, están aquí todos los temas que hemos hablado el día de hoy. Si maneja recetas estándar, si tiene fichas técnicas para la materia prima, si tiene proveedores fijos o de compra en mercados, con qué frecuencia compra las materias primas, qué tipo de loza y cubertería maneja, qué áreas maneja para el restaurante, en el restaurante y qué equipos tiene su cocina y su bodega, qué nivel de cargos tiene su personal del negocio, qué tipo de sillas, mesa, mantelería y otros muebles utiliza y cómo lleva el control y registro de pedidos y ventas. Entonces ustedes simplemente diligencian este formato de acuerdo a su negocio, a su restaurante, para tener un registro, como les decía, y poder fácilmente tomar decisiones en donde tienen que mejorar o en donde tienen que cambiar. Aquí hay un punto muy importante que no hemos mencionado dentro de los recursos, porque es un recurso que no va directamente al plato y no va directamente al servicio, pero que nos ayuda a estandarizar el plato y a mejorar nuestra experiencia gastronómica, que es los sistemas de registro de pedidos, ventas, control de costo. Todo el sistema de registro, un restaurante, por más pequeño que sea, debe tener un sistema de registro, ya sea a través de una planilla o de un software. En este caso, pues, nuestro socio Vector pues, nos muestra un poco de las ayudas que podemos tener a través del software que se tiene en restaurantes y que nos pueden ayudar a obtener información. Hay un punto de valor agregado del software que tenemos, que es la parte de la fidelización del cliente. Es una especie de encuesta tecnológicamente desarrollada para ser manejada a través de una tablet o a través del mismo celular, en donde el cliente simplemente, el mesero se relaciona con el cliente y le pide el concepto. ¿Esto para qué nos ayuda? A mejorar nuestro servicio, a ver qué pasó con la experiencia gastronómica y a determinar el tipo de mesero, las competencias que tenemos, a determinar nuestro producto estrella. Acuérdense de nuestro taller anterior cuando hablábamos del producto estrella o el producto bandera y el producto que destruye valor. Estas encuestas nos ayudan a identificar cuál es nuestro producto estrella, pues es el que más haya gustado, y cuál es el que destruye valor, que es el que menos haya gustado. ¿Qué consume el cliente? ¿Qué asiduamente consume nuestro cliente? Las visitas que hayamos tenido nuestros clientes y si queremos fidelizarlo con algún sistema de puntos o algún sistema de fidelización. El servicio por rango de horas, o sea, en qué momento, en qué horarios del servicio tengo mayores quejas o mayores caritas tristes y en qué momento del servicio tengo mayores caritas felices. Entonces, eso me ayuda también a saber en dónde puedo reforzar mi servicio y muy importante los comentarios del cliente, porque es donde me dice qué estoy haciendo bien o qué puedo mejorar. Entonces, este tipo de encuestas nos ayuda mucho a mejorar la experiencia con el cliente. A través de este software que está tecnológicamente desarrollado, como les decía, yo puedo hacerlo a través de una tablet, donde el mesero es el que se relaciona con el cliente, le pasa la tablet y el cliente puede llenar su encuesta. Y hay un sistema de conexión Wi-Fi dedicado donde si yo tengo un Wi-Fi y llego mi celular automáticamente se conecta con una página y en esa página está la encuesta y yo puedo a través de mi celular contestar la encuesta de mi cliente. Entonces son dos sistemas muy eficientes que nos van a ayudar mucho a la administración de nuestro negocio. Viene un punto importante del registro, que son el manejo de los inventarios. Como les decía,
El control de inventario se puede hacer a través de un software donde el software me diga qué debo comprar, qué cantidades tengo, qué se me va a acabar, cuál está llegando a su nivel crítico, y puedo tener una información clara y precisa tanto de las materias primas como de los productos en proceso como los productos terminados. Un software que me maneje una interrelación entre la bodega y la venta es muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida que yo voy vendiendo plato a plato, él me va diciendo qué materia prima se me va agotando, y entonces yo tengo la información clara y precisa para reabastecer. En un negocio pequeño de pronto es muy fácil manejar el control del abastecimiento, pero ya en un negocio más grande y más elaborado, el tener una ayuda que me diga qué producto se me está acabando, cómo estoy consumiendo, qué estoy consumiendo, pues es muy importante. La receta estándar es muy importante tenerla. Aquí está la parte de la receta, donde tengo la composición. Esta es muy similar a una receta genérica. Aquí obviamente, como es para nivel de costos, pues solo están los tamaños, los gramajes, las cantidades y los componentes. En la receta general pues ya está la preparación, los ingredientes, los tiempos, etcétera, pero acá esta es la composición porque es la que me va a valorizar el producto y me va a ayudar con el costo. Aquí está las entradas y salidas al almacén y los saldos. Entonces, de esta manera yo puedo controlar qué estoy teniendo, qué me queda, qué tengo que reabastecerme y el valor. Puedo saber cuánto tengo en inventarios y si estoy muy elevado o muy bajito en esos inventarios. Entonces, esta información es muy clave. Aquí tenemos cada uno del listado de preparaciones. Cuando les hablábamos en el taller pasado que les mandé una plantilla en Excel donde estaba el listado de productos, aquí también pues aparece el listado del producto y entonces ahí yo puedo saber si es una materia prima, si es un proceso, si es un producto que compro y vendo o si es un producto que transformo. El precio, la categoría, el área donde se produce y si tiene varios precios, si tiene un precio de descuento, si tiene un precio para clientes, si tiene un precio de acuerdo a diferentes características, entonces pues yo puedo diseñar y tener varios precios con mi producto. Está la definición de cada producto, está tanto materia prima como producto en proceso como producto terminado. Si es materia prima, aquí puedo ver la foto para comprarlo y saber cómo es la marca, cómo es la composición de mi materia prima, en dónde está catalogado. Por lo general, las materias primas yo las voy catalogando y voy haciendo un listado de materias primas de acuerdo a su grupo de inventario. Por ejemplo, los cárnicos los catalogo dentro de un solo grupo, las frutas y las verduras las catalogo dentro de un otro grupo, los huevos y los lácteos los me encuentro dentro de otro grupo, los abarrotes, llámese harinas, grasas, aceites, todo producto empacado lo meto dentro de los abarrotes, las bebidas le hago un grupo de bebidas, entonces puedo ir clasificando los productos y de esa manera poderlos tener para mi abastecimiento o para mi compra de acuerdo a esa clasificación, porque los proveedores se clasifican de acuerdo a ese tipo de productos. Hay proveedores de cárnicos, proveedores de frutas y verduras, proveedores de abarrotes, entonces de esa manera pues obviamente clasificar mis materias primas me resulta muy fácil y muy bueno para mi organización. Hasta este momento pues hemos llenado pues ya todo el temario que teníamos para el taller del día de hoy. Si no hay preguntas ni dudas, pues pasaría a darle las gracias por la asistencia. Aquí están mis datos. Mi nombre es Franklin Malo, yo soy ingeniero industrial especialista en administración financiera. Tengo más de 27 años de experiencia en el sector gastronómico. Soy asesor organizacional en este momento. Si ustedes necesitan alguna ayuda, alguna pregunta, no duden en localizarme a través de mi correo electrónico, a través de mi número celular y pues para responderles todas sus dudas e inquietudes. O si necesitan algún servicio ya especializado de asesoría, pues con mucho gusto se los puedo ofrecer. Los invito de antemano a un próximo taller que vamos a tener en Confamiliar del Atlántico. Es un taller específico y dedicado a lo que es el diseño de recetas estándar y costeo de platos. Es algo que siempre nos da dolor de cabeza, que nos genera ciertas inquietudes de cómo realmente puedo diseñar una receta estándar y cómo puedo costear ese plato para saber si realmente me da utilidades o me da pérdidas. Entonces
vamos a hacer un taller el próximo 27 de junio, martes 27, entre las 8:30 y las 11:30 de la mañana en Confamiliar de la sede norte, en Barranquilla, en donde pues vamos a hablar de este tema. ¿Qué se incluye dentro de este taller? Bueno, vamos a hacer una pequeña muestra empresarial hablando precisamente de los recursos clave que necesitamos. Existen muchos recursos que nos ayudan a reducir costos y a mejorar la calidad de nuestros productos. Entonces vamos a tener una pequeña muestra de muchos proveedores que van a llevar sus productos y a mostrar las bondades de estos productos. Vamos a incluir dentro de este taller un material escrito, pues de todo el temario de la receta estándar, de la plantilla de receta estándar. Les voy a incluir una tabla de mermas y rendimientos de cárnicos y verduras, que es una guía que pues yo he sacado durante toda la experiencia que tengo. Entonces he compilado todos estos análisis de mermas de los cárnicos y de las frutas y las verduras y se las voy a entregar en una tabla para que ustedes puedan tener esta información muy a la mano. Y las tablas de conversiones de medida, que siempre son un dolor de cabeza, que cuántas tazas son 250 mililitros, pues una taza cuánto tiene, que una cucharita cuántos gramos tiene. Entonces todas esas tablas de conversiones se las voy a entregar para que ustedes las tengan también a la mano. Y lo más importante, la plantilla modelo de recetas estándar. Cómo puedo utilizar yo esa plantilla para formular mis recetas y para costear mis recetas en una hoja de Excel, que es lo que iríamos a trabajar ese día. Entonces los invito, los que quieran participar de este taller, pues están cordialmente invitados, como les digo, el 27 de junio en Barranquilla, en la sede norte de Confamiliar. Para inscribirse, me mandan un correo o lo llaman al celular y yo les mando un link para hacer la inscripción a este taller. Si tienen alguna duda, alguna pregunta de los temas que hemos visto el día de hoy. Tenemos taller el próximo jueves. Este jueves no tenemos taller, pero sí vamos a tener otros talleres ya más específicos. O sea, nos vamos a ir adentrando en otros temas como los costos, los presupuestos, el manejo de inventarios, toda esta parte. Con tiempo les vamos a estar a ustedes informando y enviando la publicidad de la siguiente ronda de talleres que vamos a ir teniendo. Este próximo jueves no hay preparado taller, pero en el próximo mes ya estamos preparando unos nuevos talleres. En la página de Vector pueden ustedes ir haciéndole seguimiento a los talleres. Hay una pestaña que se llama Talleres y allí pueden estar viendo los talleres que vamos a ir promocionando para que ustedes puedan inscribirse. También les recomiendo, hay una parte de la página de Vector que se llama Blogs, donde están una serie de artículos que estamos publicando con diferentes temas que les interesan a ustedes. Bueno, espero que les haya gustado esta información, que les sirva o les ayude para organizar su identidad gastronómica. Como les digo, esto es una cadena de valor muy importante que vamos a tener en cuenta o que tenemos que tener en cuenta para el mejoramiento de nuestro negocio. Acerca de bares, vamos a investigar. Yo personalmente no me especializo en la parte de bares, pero pues podemos investigar para poder dar a ustedes información acerca de los bares. La parte de café, pues podemos manejar toda la parte de la identidad gastronómica y toda la parte del manejo de costos que se necesitan para el manejo de un café bar. En esa parte sí les podremos facilitar y ayudar con mucho gusto. Bueno, muchas gracias y los espero en una próxima oportunidad.